Bueno, estimadas y estimados colegas, como les dije al principio, espero no se me vayan a aburrir tanto el día de hoy de estarme viendo aquí en las cámaras. Vamos a darle continuidad a la temática que tenemos para el día de hoy y precisamente siguiendo esa cadena de la vida vamos a hablar sobre la fase de transferencia. ¿A qué nos referimos con la fase de transferencia? La fase de transferencia en atención prehospitalaria nos referimos precisamente a esa entrega que hay del paciente, del tratamiento avanzado que se le dio en la cadena de la vida acá, el personal paramédico y médico del hospital en la emergencia o urgencia hospitalaria. ¿Para qué? Para que tenga esa continuidad que hablamos nosotros anteriormente de la cadena de la vida. Para que realmente el tratamiento del paciente sea un tratamiento continuo. Para que después que nosotros le dimos esa alerta precoz, esa atención precoz, esa desfibrilación precoz, tratamiento especializado precoz, el tratamiento final que es en el servicio de emergencia hospitalario, sea consecuente a lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Tenemos toda la parte del algoritmo para soporte básico vital, así como para soporte vital avanzado o soporte avanzado vital, en el cual vemos toda esa parte de cómo reanimar al paciente. Esa parte importante de lo que tenemos que hacer en atención prehospitalaria. Hoy estamos aprendiendo mucho. Entre ellas, miremos cómo vamos a hacer un primeros auxilios en parejas, ¿verdad? Cómo rápidamente, si usted apoya a su pareja, puede recuperar rápidamente el conocimiento sin saber mayores técnicas en un momento determinado de cómo reanimar. Bueno, ya luego que aprendieron sus primeros auxilios en parejas, seguimos recordando lo que era la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria, ya lo hablamos, que es todo lo que vamos a realizar antes del hospital, tiene sus fases. Tiene la fase de activación, que como su nombre lo dice, es cuando se activa, cuando se llama al servicio de emergencias, se activa el sistema. Ahí se hace una preparación y organización del equipo y revisión de sus unidades móviles. ¿Para qué? Para poderlos despachar, que es la siguiente fase. Se da la fase de movilización. En la fase de movilización se da el traslado al lugar donde se hará el transporte y la evaluación de la escena, que es bien importante, y el abordaje del paciente. Ya que se accesó, que se despachó la unidad, se llega a la escena. Al llegar a la escena, primero se asegura la misma y luego se entra a la fase de estabilización. Vamos a hacer todos los procedimientos que vamos a realizar al paciente en la escena para poder llevarlo en mejor condición al servicio hospitalario. La siguiente fase, ya que lo tomamos, lo llevamos a nuestra unidad de cuidados avanzados y le hacemos una fase de traslado, que ese traslado del paciente debe ser con todo el soporte vital avanzado en la misma. El paciente debe llegar del punto A, que fue la escena donde lo recogimos, al punto B, igual o en mejor condición de como lo recogimos en el punto A. Luego aquí viene la parte importante y primordial de la que estamos hablando, la fase de transferencia. Aquí esto supone la conexión entre la asistencia prehospitalaria y la asistencia hospitalaria. Debiéndose garantizar un relevo sin interrupciones, realizando antes de entregar al paciente el último control. Nos movimos al lugar, llegamos a la emergencia y presentamos al paciente en la emergencia. Esta foto es una foto interesante, que es en el Hospital San Juan de Dios. Se hizo, bueno, yo soy rooseveliano, pero para que vean la integración, se hizo con un simulacro, una explotación de unos tambos de gas en la parte comunitaria, llevando a los pacientes al hospital para poder ver cómo respondía la emergencia del hospital. Pero esa foto no es del simulacro, es una foto real de una atención de 2 pacientes baleados. Entonces vemos cómo el equipo de emergencias atiende a esa emergencia real. ¿Por qué se los comento? Porque es muy importante cuando si ustedes hacen simulacros en sus hospitales, nunca deben de implicar al 100% de su personal del hospital. 50% en simulacro, 50% apresto para la atención de emergencia normal. Así nos evitamos accidentes, nos evitamos problemas y mucho tipo de situaciones. Entonces, que esa fase de transferencia va a ser la fase de recepción del paciente en el centro de destino. El hospital receptor tiene que estar preparado, ya sea que sea como un transporte primario de la escena al hospital o viene de un hospital a otro hospital. Este es otro tema importante que cuando hablemos un poquito más adelante de otros temas, en otros diplomados, si hablemos un poquito de transporte de paciente, conocemos transporte secundario hospital a hospital, es importancia de esa coordinación que tengo que hacer con un algoritmo simple. 1.
¿El paciente está en condiciones médicas que permiten el traslado? Sí, traslade. No, no traslade. ¿El hospital de referencia tiene mayor capacidad de atención al paciente que nuestro hospital? Sí, traslade. No, no traslade. Vea qué hace con él ahí. Tercero, ¿tengo los recursos, equipo, medicamentos, personal capacitado para realizar el traslado? En hospitales públicos en Guatemala todo sería no. Si la respuesta es sí, traslade. Si la respuesta es no, no traslade. Más se va a ir a morir el paciente al camino. Es más probable que usted pueda hacer algo en su hospital con menos recursos que se vaya a morir al camino por llevar a un hospital de otro nivel, salvo que lo lleve en las condiciones óptimas. Yo siempre he dicho que una investigación interesantísima sería sobre vida de pacientes en traslados secundarios en hospitales en salud pública. Tiene que estar previamente alertado, información verbal y escrita, responsabilidad sobre el paciente. Puede ser que algunos no que estén de acuerdo con mis conceptos y forma de pensar. Los invito a que con toda la confianza lo puedan expresar en el chat, con toda la confianza, y podemos platicar y discutir, porque esto es de aprender mutuamente. Y obviamente la parte de responsabilidad sobre el paciente. Y por último, la fase de reactivación. Entregamos al paciente, nuestras unidades están listas nuevamente y preparadas para una siguiente atención. Ahora, el punto medular nuestro es esa transferencia. Entonces preguntamos, ¿cuál es la importancia de la relación y transferencia del paciente del prehospitalario al hospitalario? La continuidad, para que realmente se le dé el tratamiento óptimo como tiene que ser. El objetivo fundamental, ubicar al paciente en el lugar más indicado para su patología y realizar durante el transporte una serie de actividades médicas de reanimación y soporte. Esto requiere capacitación específica y sobre todo la mejor condición del paciente al ingresarlo al hospital, y esto llevar a una mayor sobrevida del paciente. Para que Congreso se dé, tiene que haber esa relación y esos protocolos que nos permitan ese paso del pre al hospitalario en la fase final. Debe existir un registro escrito de los hallazgos clínicos y entregárselo al médico. ¿Qué hacen muchos médicos cuando están sobre todo en hospitales de referencia nacional? Viene no sé dónde mucho, va a la basura la hoja, en lugar de ver qué importancia tiene. Si ya no lo hacemos, excelente. Si todavía lo hacemos, cambiemos la actitud, por favor. Existiría eso ese registro médico, las hojas de atención de emergencia, ¿verdad?, que deberíamos de utilizarlas en el prehospitalario. Hay pilares fundamentales entre esa transferencia: leyes, normas y reglamentos y parámetros unificados, estándares, protocolos, niveles de formación y capacitación, niveles de calidad clínica con un ente rector, que en nuestro país se llama Ministerio de Salud Pública, que es hora que tome esa rectoría en la parte de emergencias, y un sistema de monitoreo, vigilancia y control para ver que los procedimientos realmente se están implementando. Entonces, esto era como para dar una continuidad y parte final, para pasar a la parte final de nuestro tema de hoy, que sería la parte propiamente hospitalaria. Otra parte importante que tenemos que tomar en cuenta nosotros en emergencia, tanto prehospitalaria como hospitalaria, es la salud mental. Todos, sin excepción, hemos atendido pacientes críticos graves que nos han dejado con estrés postraumático. Flashazos, soñamos con los pacientes, nos despertamos pensando que nos quedamos dormidos dentro del mismo turno, que nos quedamos dormidos para ir al hospital, pensando en víctimas, viendo eso es estrés postraumático. Y entonces tiene que haber salud mental para la víctima, su familia y para quienes atendemos. La emergencia y desastre, que eso es una parte fundamental. Es importante ser parte de un todo, porque podemos criticar, pero a la vez que criticamos debemos de construir y ver cómo mejoramos y formamos a la gente en un momento determinado. Así que, terminando con esta presentación, ¿verdad?, recordemos esa parte fundamental de todo lo que tendríamos que hacer, que en la parte de la reanimación. Volvemos en un par de minutos con la presentación final del día de hoy. Gracias.